Introducción. Se puede evidenciar que a nivel cervical su función estática es el control de la cabeza, que está dada por la cadena maestra posterior, y su función dinámica es el movimiento del cuello detrás de la columna cervical, que sería la cadena de flexión y extensión, donde los músculos producen un acortamiento en la cadena de extensión encargado por los músculos agonistas, como el semiespinoso de la cabeza, esplenio de la cabeza y longuísimo de la cabeza, excepto el trapecio superior, ya que éste se encarga de que la cabeza no se vaya hacia adelante. Por ello es importante resaltar que en nuestra paciente se puede evidenciar que sí sucede para mantener un equilibrio referente a su posición bípeda. En cuanto a la cadena de flexión, hay una elongación de los músculos antagonistas como son los escalenos y el esternocleidomastoideo, los cuales ayudan a que en la columna cervical se produzca una protracción con un movimiento flexor para equilibrar, dar postura y balance en la parte lumbar. Con respecto a la cadena estática posterior, hay un acortamiento de las del cerebro y ligamento cervical posterior. Bueno, ahora vamos a observar la parte de columna dorsal. En columna dorsal podemos observar una cifosis marcada, y esto se debe a que los músculos de la cadena de flexión de tronco se encuentran acortados, mientras que los antagonistas, es decir, los músculos de la cadena de extensión o cadena maestra posterior, se encuentran elongados. Los músculos anteriores que se encuentran acortados podrían ser los intercostales, el pectoral menor, el serrato anterior y el romboides, provocando así unos movimientos como de anteversión en el hombro. Como se puede observar en esta parte, el hombro está más hacia el frente, es decir, en anteversión, provocado por el músculo triangular del esternón, pectoral mayor y redondo mayor. Mientras que en la parte posterior se puede observar como los músculos, tal vez los transversos espinosos, se encuentran elongados, que es lo que permite que se forme la curva cifótica un poco más grande. Con respecto al paciente, se puede evidenciar que presenta una hiperlordosis, ya que a nivel lumbar su función estática está dada por el control de los músculos posteriores, que son los de la cadena maestra posterior, donde su función dinámica se encuentra en la cadena de extensión de tronco, donde además los músculos agonistas son el dorsal largo, el sacrolumbar, el cuadrado lumbar, las fibras iliocostales, el serrato menor en posición posterior, inferior y superior. Con respecto a la hiperlordosis, se puede decir que presenta un acortamiento de los músculos anteriormente ya nombrados, con una elongación en la parte anterior o cadena de flexión antagonista al movimiento, donde se encuentran los músculos como lo son el recto abdominal, el oblicuo interno y externo, el transverso abdominal, entre otros. Por ello, en la parte lumbar se podría haber afectado los movimientos de la fase de la marcha, ya que hay unos músculos importantes que se insertan allí y pueden provocar una disminución del rango de movilidad, como el del dorsal ancho. En la cadena estática posterior hay una contracción de la fascia toracolumbar, que es la más grande e importante. Los miembros inferiores tienen una función estática, donde se encuentra el control y distribución de fuerzas de peso de miembros inferiores, en este caso en ambos pies, por medio de la cadena maestra posterior, la cual nos va a permitir mantener una postura adecuada con una función dinámica que se encuentra en flexión y extensión de estos. Por ello, cuando se tiene una hiperlordosis lumbar, nuestra cadena maestra posterior va a estar afectada, debido a que en vez de realizar una función de repartir cargas y realizar un movimiento equitativo, lo que va a hacer es alargarse, haciendo a su vez que se contraigan los músculos flexores de la estructura del miembro inferior. Dado esto, vamos a observar una alteración de las cadenas agonista, flexora, porque los músculos como lo son el psoas ilíaco, el psoas menor, gemelo superior e inferior, los obturadores, el semimembranoso, popliteo, flexor largo de los dedos, el flexor corto del primer dedo y el flexor corto del quinto dedo, como también el cuadrado plantar y lumbricales, van a estar contraídos. Apoyo de contacto inicial. En la fase de contacto inicial se observa la pata de ganso, donde lo conforman músculos semitendinoso, sartorio y gras. También observamos los aductores de cadera, donde participa el glúteo medio,
y en la pierna se evidencia el músculo tibial anterior y los extensores de los dedos de la fase de apoyo. Está dividido en 5 intervalos. La primera es el contacto con el talón, el cual es el instante donde el talón toca el suelo. Bueno, entonces ahora vemos en la fase de apoyo la fase de contacto inicial. En esta fase se produce un choque de talón. El choque de talón se puede observar en este momento y con este movimiento se produce en conjunto. Conlleva a una dorsiflexión que está dada por el tibial anterior que se encuentra en la parte anterior de la pierna. Se da una extensión de rodilla guiada por los isquiotibiales que se encuentran en la parte posterior y una leve flexión de cadera, como lo observamos acá, que está dada por el recto femoral y parte del psoas. Teniendo en cuenta la fase de contacto inicial, el compartimiento de la cadera presenta una flexión de 30 grados y se empieza a extender disminuyendo a 20 grados de flexión. En la rodilla, en el contacto inicial, intervienen los isquiotibiales y el cuádriceps. Además, en el contacto con el suelo hay una extensión completa y hay una flexión hasta de 20 grados. En el tobillo, dentro de su cinemática, presenta en el contacto con el suelo hay una posición neutral, una flexión plantar de 15 grados y una rotación anterior de la tibia. Con respecto a nuestro paciente, en el compartimento de la cadera presenta un valor normal de flexión con respecto a los datos teóricos de la fase del contacto inicial. En el compartimento de la rodilla, el paciente se puede evidenciar que no presenta una flexión completa, pues de esta manera su flexión es de 35 grados y en el compartimento del tobillo, en el paciente se puede evidenciar que tiene una plantiflexión de 20 grados. Apoyo plantar o respuesta a la carga. En la segunda fase del apoyo o respuesta a la carga, el propósito principal es el mantenimiento de una progresión suave al tiempo que el descenso del cuerpo se amortigua, es decir, se provoca una desaceleración mediante el control de la flexión de la rodilla y la extensión del tobillo. La musculatura que interviene en el tobillo son los flexores dorsales, tibial anterior principalmente, y en la rodilla los isquiotibiales y cuádriceps. En la cadera se produce una contracción de extensores del glúteo mayor y glúteo medio. La fase con respuesta a la carga. Otros músculos que actúan son los aductores laterales, como el glúteo medio y el glúteo mayor. Otros son el tensor de la fascia lata, el músculo tibial anterior y extensor de los dedos, aductor mayor y cuádriceps. Bueno, en nuestro paciente podemos evidenciar que el compartimento del tobillo tiene un ángulo de 20 grados, es decir, que se encuentra dentro del rango normal de la flexión plantar que se presenta durante este momento. En rodilla tiene 35 grados, que son superiores a los valores normales, ya que los valores normales serían de 20 grados, por lo cual se puede decir que hay músculos retraídos como el cuádriceps y músculos que están bastante elongados como los isquiotibiales, por eso se genera una flexión de rodilla más marcada. Además, en la cadera tiene una flexión de 51 grados que también se encuentra dentro de los rangos normales para el proceso de respuesta a la carga. Fase de apoyo medio. En la fase media del apoyo, el comienzo de esta fase viene marcada por el despegue de dedos del miembro contralateral en la pierna de apoyo. Se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre el pie estacionario. Simultáneamente, el control opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en un apoyo monopodal, dado que la hiperextensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera, cápsula posterior y ligamento cruzado anterior y posterior de la rodilla. La actividad muscular del glúteo medio, isquiotibiales y cuádriceps tiende a descender. El sóleo es el que estabiliza las tres articulaciones. A nivel del tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantienen la estabilidad del pie. En nuestro paciente, en el compartimento del tobillo presenta un ángulo normal, al teórico.
En este caso es de 5 grados, es decir, lo tomamos como punto cero, que vendría siendo los 90 grados y pues este nos da un grado de 85. Entonces, como dijimos anteriormente, sería de 5 grados. En este, los músculos que intervienen son los gastrocnemios y el sóleo. En el compartimento de la rodilla hay un ángulo de 14 grados con respecto a los valores normales, con la actuación del músculo de los bastos en la cadera presenta una anteversión de 5 grados, siendo que pues el ángulo normal es de cero. Esto se da porque nuevamente lo tomamos como punto de referencia los 90 grados. Entonces pues nos arroja un valor de 85, entonces serían los 5 grados que sería que presentara la anteversión. Fase final de apoyos. Los objetivos fundamentales son proporcionar la aceleración, asegurar una longitud de zancada adecuada, es decir, que produce una aceleración en esta fase. Comienza cuando el cuerpo pasa por la línea vertical donde los gemelos se unen con el sóleo, de dorsiflexión del tobillo. El tríceps sural se contrae con potencia. En la paciente podemos observar que se evidencia una dorsiflexión de más o menos 9 grados y los valores teóricos son de 5, es decir, está por encima de los grados normales. En este movimiento actúa principalmente el gastrocnemio. En el compartimento de la rodilla se ve un ángulo de flexión de 53 grados y en el teórico corresponde a 40 grados, es decir, está elevada la flexión. Actúa principalmente el semitendinoso semimembranoso y en la cadera el ángulo está neutro y corresponde a 0 grados, lo cual se encuentra entre los valores normales. Fase de apoyo medio. En la fase media del apoyo, el comienzo de esta fase viene marcada por el despegue de dedos del miembro contralateral en la pierna de apoyo. Se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre el pie estacionario. Simultáneamente, el control opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en un apoyo monopodal, dado que la hiperextensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera, cápsula posterior y ligamento cruzado anterior y posterior de la rodilla. La actividad muscular del glúteo medio, isquiotibiales y cuádriceps tiende a descender. El sóleo es el que estabiliza las tres articulaciones. A nivel del tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantienen la estabilidad del pie. En el plano frontal, en la fase de contacto inicial y plantar, se observa que el hemicuerpo izquierdo tiene una menor fuerza con respecto al hemicuerpo derecho. En la fase media se evidencia que el paciente no tiene fuerza en el glúteo medio, ya que tiene una inclinación pélvica mayor. Por ello, se ve una elongación con respecto a la otra y los ligamentos colaterales mediales están alargados, mientras que los ligamentos colaterales laterales están acortados. También se evidencia que disminuye su base de sustentación en fase de elevación del talón, despegue de dedos, por lo que realiza pasos más cortos. En el ángulo Q es mayor los rangos normales debido a que presenta un valgo de rodilla. Y es importante resaltar que el ángulo Q normal en hombres es de 12 a 15 grados y en las mujeres es de 15 a 19 grados, ya que presenta caderas más anchas para realizar funciones fisiológicas como es la gestación. Balanceo inicial. En la fase inicial de oscilación, el objetivo fundamental es conseguir una separación de los pies del suelo suficiente para así alcanzar la cadencia deseada, donde el despegue del pie se consigue fundamentalmente con la activación concéntrica del flexor propio del primer dedo, así como el mantenimiento de la separación del pie del suelo, que se consigue con la musculatura pretibial, fundamentalmente el tibial anterior. En nuestro paciente podemos encontrar que presenta en cadera un ángulo de 9 grados, en rodilla presenta un ángulo de 40 grados y en el tobillo un ángulo de 9 grados, lo que quiere decir que su base de sustentación no es totalmente neutra en cadera y tobillo, y además se presenta
en la rodilla, una ligera hiperflexión de 4 grados de más. La fase de balanceo y oscilación inicial. Se puede ver que actúan los músculos siguientes: el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata, el aductor medio, el recto interno o glácil y una porción del cuádriceps. Balanceo medio. Es la fase media o es el periodo de transición, durante el cual la actividad muscular es mínima y al principio de la fase es una oscilación. El músculo está relativamente vertical, pasando por debajo del tronco y junto al miembro de apoyo. Además, en la fase media, el tobillo se mueve de posición inicial a flexión plantar, al desprenderse del suelo de una posición esencialmente de 0 grados, que se mantiene durante toda la etapa de balanceo. En nuestro paciente se evidencian 4 grados de plantarflexión, el cual nos puede identificar que tiene como alguna elevación del glúteo, impidiendo que así se observe una manera neutra. Balanceo final u oscilación. En esta fase el objetivo es desacelerar la pierna y preposicionar correctamente el pie para establecer el contacto con el suelo, donde viendo desde un plano sagital se ve la extensión casi completa de la rodilla y una posición neutra del pie con respecto a la pierna para realizar el contacto del talón con el suelo. Además se asegura el comienzo del siguiente ciclo. En el plano frontal, los aductores de cadera intervienen antes del contacto inicial para soportar aducción inminente y el pie siempre va a estar en posición neutra. Y en el plano transversal, la pelvis rota anteriormente acompañando el miembro que está en balanceo para alcanzar su máximo en el momento del nuevo contacto inicial en el ciclo de la marcha. Los ángulos en los que se encuentra la cadera son aproximadamente unos 27 grados en la flexión y la rodilla se extiende casi completamente de unos 65 grados a unos 11 grados aproximadamente para finalizar la etapa de balanceo. Y el tobillo se mantiene en una posición esencialmente neutra de 0 grados durante toda la etapa del balanceo. Los músculos que actúan en la fase final de oscilación son el tibial anterior, que ayudan a dar una correcta dorsiflexión y nos prepara para que el cuádriceps soporte todo el peso de nuestro cuerpo. En la fase de oscilación final, para el apoyo del talón, es importante reconocer que la cápsula posterior de la rodilla va a limitar la hiperextensión, ayudada por el cuádriceps, lo cual ayuda a que haya hiperextensión y que la rodilla no presente alguna lesión en la fase de oscilación final, para no lesionarla en un rango normal de movimiento. También actúan los isquiotibiales, en los cuales está el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, aductor mayor, cuádriceps con sus 4 porciones.